Buenas tardes, bienvenidas. Como ha dicho Celia, soy Sergio Caballero, soy ginecólogo especialista en reproducción asistida del equipo de IVF Spain de Madrid. Hoy vamos a hablar de todo lo que tenéis que saber sobre el PGTA, que son las siglas en inglés para test genético preimplantacional de aneuploidías. ¿Vale? Pero, ¿qué es esto exactamente? Bueno, pues vamos por partes, desglosándolo, ¿no? Primero, es un test genético, lo que quiere decir que es una prueba que analiza el ADN de los embriones. En segundo lugar, es preimplantacional. Esto quiere decir que este análisis se realiza antes de la transferencia al útero de los embriones. Y lo que busca son aneuploidías. Las aneuploidías son alteraciones en el número de cromosomas de los embriones. Yo sé que muchas de vosotras seguramente ya habréis iniciado búsquedas de información en la web o incluso habéis tenido ya tratamientos de fertilidad previos y muchas de estas cosas que estoy diciendo seguramente os suenen, pero habrá gente que todavía esto le viene de nuevas y son muchos conceptos a la vez y a veces muy difíciles de entender. Entonces, me gustaría detenerme un poquito para explicarlo un poco más en detalle, ¿vale? Y que todos podamos seguir la presentación al mismo ritmo y sin perdernos. Entonces, simplemente decir embrión es la unión de un espermatozoide y un ovocito, ¿vale? Esto quiere decir que el PGTA lo que analiza no es el material genético de la madre ni el material genético del padre, del espermatozoide por separado. Analiza el embrión en su conjunto, que es una entidad independiente, pero que recibe aporte, información de ambos progenitores, ¿vale? En segundo lugar, los cromosomas es la forma en la que se organiza el ADN, ¿vale? Es un ejemplo muy sencillo, es pensar que el ADN, la doble hélice, la cadena de ADN, que todos tenemos la imagen en mente, es como un hilo de lana, ¿no? Un hilo muy, muy largo. Pues el cromosoma sería si hiciésemos ese hilo en un ovillo, ¿no? El ovillo sería el cromosoma, por así decirlo. Tiene que haber un cromosoma que proceda del ovocito y un cromosoma que proceda del espermatozoide. Para el total de 23 cromosomas, de 23 tipos de cromosomas distintos, tiene que haber dos copias, una paterna y una materna, ¿no? Entonces, un embrión será euploide si tiene solamente y exactamente dos copias de cada uno de estos tipos de cromosomas y será aneuploide, es decir, anormal, con una dotación cromosómica incorrecta, si tiene menos de dos copias o más de dos copias por cada tipo de cromosoma. ¿Vale? En la imagen que vemos en la pantalla, por ejemplo, vemos que para cada tipo de cromosomas, que van numerados del 1 al 22, hay dos cromosomas, dos copias, excepto en el par 21, que en vez de ver dos copias, vemos tres, ¿vale? Esto significa que este embrión analizado es un embrión aneuploide, es un embrión anormal, porque no tiene dos copias en el cromosoma 21, sino que tiene tres, ¿vale? Esta estructura genética en concreto da lugar a una enfermedad que todo el mundo conoce, que es el síndrome de Down, un cromosoma extra en el número 21. Muy bien, ¿por qué es importante realizar esta prueba? Es importante porque tener un embrión de buena calidad y sin anomalías genéticas es el factor principal que condiciona la posibilidad de un embarazo, ¿vale? El siguiente factor más importante, aunque menos que el embrión, es un endometrio adecuado para el embarazo. Entre los dos reúnen casi el total de afecciones que implican dificultades a la hora de concebir, ¿vale? Pero la más importante de las dos y de la que vamos a hablar hoy sería conseguir un embrión de buena calidad y sin anomalías genéticas. ¿Pero qué significa que un embrión sea de buena calidad? Primero tenemos que entender cómo se evalúa la calidad embrionaria. En primer lugar, podemos evaluarla a posteriori, es decir, un embrión es de buena calidad si ha sido capaz de dar lugar a un recién nacido vivo y sano, ¿vale? Lo que pasa es que esto en reproducción asistida no nos vale para nada, porque aunque es muy precisa, es a largo plazo y a posteriori, como su nombre indica. Nosotros lo que queremos saber es de los embriones que tenemos disponibles antes de transferirlos y ver si se desarrollan a un recién nacido vivo y sano, cuáles de ellos son los mejores, ¿vale? Y para eso usamos dos tipos de evaluaciones que sí que tenemos al alcance, ¿no? La primera sería la evaluación morfológica, que la realizan los biólogos, los embriólogos. En el laboratorio con el microscopio lo que hacen es ver las características al microscopio de ese embrión, ¿vale? Y ellos determinan en función de si el embrión tiene el número de células adecuados, o si tiene fragmentos, o si tiene
cualquier otra característica que les cuadre o no les cuadre y les permite clasificarlo en un embrión de buena calidad o de mala calidad. Y esa clasificación es fiable y es útil, pero no es tan exhaustiva, no es tan precisa como la evaluación genética, ¿vale? Que es la que realizaría el PGTA. Entonces, es posible que haya embriones que aparentemente, morfológicamente, parezcan de buena calidad, pero que cuando realizamos un PGTA sobre ellos, vemos que realmente no tenían un número de cromosomas correcto y por tanto no eran embriones realmente de buena calidad, no eran embriones que iban a darnos el resultado deseado, que es un recién nacido vivo y sano. ¿Vale? Bien, esas son las formas de evaluar la calidad. Pero ¿qué factores afectan a la calidad del embrión? Pues en primer lugar, el más importante de todos, el más relevante, es la edad materna. ¿Vale? Vemos en la gráfica que tenemos en la pantalla cómo en el eje vertical vemos el porcentaje de embriones euploides, es decir, de embriones normales, y en el eje horizontal la edad materna que va en aumento. Y vemos que hasta los 35 años, más o menos esa curva se mantiene estable, en torno a un 60% de embriones euploides, embriones normales. Y cómo a partir de los 35 años la curva va en descenso, porque cada vez va a haber menos embriones normales, hasta el punto de que pasados los 40 años, más de un 70-80% de los embriones que llegan a día más 5, que son los que se analizan en esta curva, son anormales y no son viables realmente. Un ejemplo que va a decir lo mismo, pero de otra manera, es, por ejemplo, el que tenemos en la imagen, ¿no? Una gráfica que nos dice, en función de cómo va aumentando la edad, cuánto aumenta la tasa de recién nacido vivo con síndrome de Down, que es una enfermedad que todos conocemos. Y vemos que hasta los 35 años más o menos se mantiene estable y desde entonces empieza a aumentar y a partir de los 40 años ya se dispara. ¿Vale? Y en realidad esta gráfica infraestima la tasa de síndrome de Down, porque actualmente y desde hace tiempo hay el seguimiento del embarazo, permite diagnosticar con bastante fiabilidad antes de que se produzca el nacimiento si el bebé va a tener síndrome de Down o no. Y la mayoría de las parejas que se ven ante esa situación deciden interrumpir el embarazo. Si este seguimiento no se hiciera, el número de bebés con síndrome de Down que llegarían a nacer sería mucho mayor que el que vemos en la imagen. ¿Vale? En la parte de abajo vemos que hay varias enfermedades concretas que corresponden a anomalías concretas de los cromosomas. ¿Vale? La primera, y de la que ya hemos hablado varias veces, es un aumento, un número más, o sea, un cromosoma extra en el par 21 da lugar al síndrome de Down. Si el cromosoma extra no es el 21, sino que es el del par 18, da lugar al síndrome de Edwards, y si es en el cromosoma 13, da lugar al síndrome de Patau. Estos dos otros síndromes son mucho menos conocidos porque no son tan frecuentes, afortunadamente, y porque cuando se producen, la esperanza de vida de los recién nacidos es de 1 año aproximadamente. La calidad de vida tampoco es muy buena, entonces suelen ser niños que pasan su corta vida, lamentablemente, ingresados en un hospital. El resto de alteraciones en el resto de cromosomas, excepto en los cromosomas sexuales, que también pueden dar lugar a recién nacidos vivos, aunque con enfermedades, el resto de cromosomas, si presentan tanto copias de más como copias de menos, nunca van a ser compatibles con la vida. Son alteraciones tan graves que pueden producirse dos cosas. La primera, que no lleguen a implantar siquiera, ¿vale? Que nunca tengas un test de embarazo positivo. ¿Por qué? Porque si no implanta el embrión, no se produce la placenta. Y si no se produce la placenta, no se produce hormona del embarazo. Con lo cual, el test de embarazo siempre sale negativo porque no ha llegado a implantar. Y otra situación que puede darse es que las alteraciones de los cromosomas no sean tan graves como para que no implante, pero sí lo suficientemente graves como para que durante el primer trimestre del embarazo se produzca un aborto espontáneo. ¿Vale? Vamos a ver ahora un ejemplo de un caso real, ¿no? En este caso tenemos una mujer de 42 años con una hormona antimuleriana AMH, por las siglas en inglés, de 0,3 nanogramos por mililitro y un recuento de folículos centrales, AFC, por las siglas en inglés, de 2. Vale, ¿qué quiere decir toda esta información de momento? En primer lugar, tenemos una mujer de 42 años. Solo por eso, y si nos vamos otra vez a esta gráfica, ya sabemos que la calidad de los embriones que nosotros esperamos va a ser mala, ¿vale? Más o menos un 80% de los embriones que lleguen a día más 5 van a ser de mala calidad y no van a dar lugar a un embarazo
o si dan lugar a un embarazo, puede ser un aborto o un bebé enfermo. Vale. Digo más o menos podemos intuir esto porque evidentemente estos son datos generales y nosotros siempre vamos a intentar individualizar y ver a cada paciente como un caso único, pero tenemos que basarnos en algo, ¿vale? Y nos basamos de momento en lo que es una media poblacional. Bien. Sabemos entonces que solo por la edad la calidad en principio no es la ideal, ¿vale? Los otros dos parámetros, la antimuleriana y el recuento de folículos antrales, no nos hablan de la calidad, nos hablan de la cantidad de los ovocitos que le quedan a esa mujer en sus ovarios, ¿vale? Ambos parámetros van muy íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque la hormona antimuleriana se produce en los folículos antrales, de tal forma que cuantos más folículos antrales haya, mayor va a ser el valor de la hormona antimuleriana y viceversa. Si la hormona antimuleriana es baja, es porque hay muy poquitos folículos centrales que los están produciendo, con lo cual deberían ir en niveles acordes. Estos valores en concreto lo que quieren decir es que la reserva ovárica de esta paciente es baja. Lo normal o lo ideal es que la hormona antimuleriana tenga un nivel de 1,2 nanogramos por mililitro o mayor y que el recuento de folículos centrales sea de 10 o más. En este caso, 0,3 y 2 son valores bajos. ¿Vale? Luego vemos que esta mujer ha tenido ya 2 embarazos, pero que han sido 2 abortos, que no ha llegado a tener ningún parto. Estos abortos, en principio, como no hemos hecho análisis genético preimplantacional, no sabemos realmente la causa. Podemos intuir, dado que es la causa más frecuente, que se debe a embriones aneuploides, pero no podemos estar seguros. ¿Vale? Y luego ha hecho 5 tratamientos previos de reproducción asistida, 2 ciclos de inseminación intrauterina y 3 ciclos de fecundación in vitro. Así que lo que le proponemos a la paciente es realizar un nuevo ciclo de fecundación in vitro, pero esta vez sí realizando PGTA, para asegurarnos de qué es lo que está pasando, ¿vale? De si está teniendo abortos, por qué es y a ver cómo podemos corregirlo. Y nos vemos en la situación de que tenemos 2 embriones en día +5, que son los que llegan a estadio de blastocisto, que es el momento en el que se realiza la biopsia para hacer el PGTA, y el resultado nos dice que uno de ellos es un embrión que daría lugar a un bebé con síndrome de Down y el otro es un embrión que daría lugar a un bebé con síndrome de Patau. ¿Vale? Los 2 embriones podrían llegar a ser compatibles con la vida, aunque en el segundo caso solo durante un periodo muy corto de tiempo, pero son embriones que no consideramos aptos para transferir, ¿vale? Y que por tanto no se transfieren y evitamos ese resultado. Así que la alternativa que se le propone es realizar un nuevo ciclo de FIV, en este caso con donación de ovocitos, ¿vale? Y se le transfiere en fresco un embrión único que da lugar a un test de embarazo positivo y, consecuentemente, a un recién nacido vivo y sano, que es lo que nosotros queremos. Entonces, hasta aquí, como parece todo muy idílico, ¿no? Porque tiene mucha utilidad hacer esto. Pero detrás hay un dilema ético en el sentido de que la posición, el estatus moral y legal del embrión no es fijo. Y hay corrientes de pensamiento que estiman que el embrión es una entidad con características morales y derechos legales que deberían ser equivalentes a los de una persona adulta, y hay otras corrientes de pensamiento que lo que estiman es que esa adquisición de carácter moral cada vez mayor y de derechos se adquiere en una forma continua, aunque no hay escalones bien determinados, pero que sí que es evidente que el embrión no los ha adquirido todavía y no se le puede considerar en la misma consideración que a una persona adulta, ¿no? España se sitúa en la segunda de estas corrientes de pensamiento y por eso en España sí que se permite el PGTA, sí que se permite poder descartar embriones que pudieran dar lugar a recién nacidos vivos, aunque enfermos, ¿vale? Como pasaría, por ejemplo, en el síndrome de Edwards o el síndrome de Patau, ¿vale? Lo que no se permite en España es la selección de género. Sí que podríamos saberlo con el PGTA, pero el laboratorio no nos lo informa, para que no podamos hacer una discriminación en este sentido. Eso no es legal. Bien, ¿para quién está indicado esta técnica? Pues está indicado sobre todo para aquellas personas en las que vaya a ser rentable realizarlo. Bien por edad materna avanzada, porque sabemos que según aumenta la edad materna va a disminuir la calidad de los embriones,
bien por abortos de repetición o por fallos repetidos de implantación, que hemos dicho que son las dos vías más comunes de desenlace de estos embriones aneuploides. También puede ser por un factor masculino severo, es decir, un semen de mala calidad y con alteraciones genéticas, porque recordemos que esto es una cosa de dos. No solo participa el ovocito, también participa el espermatozoide, ¿vale? Y las alteraciones que ese espermatozoide porte consigo las va a transmitir al embrión que se genere de él, ¿vale? Otra indicación sería mujeres con embarazos previos en cuyos embarazos previos hayan tenido un diagnóstico de trisomía del cromosoma 13, 18 o 21, porque se ha visto por estudios que estas situaciones pueden volver a repetirse con más frecuencia en estas mujeres que en la población general, sobre todo si esta situación se dio cuando la paciente tenía menos de 35 años, aunque ahora tenga más de 35 años. Y, por último, y esto ya no es una enfermedad, una indicación muy evidente podría ser en pacientes de buen pronóstico y con transferencia de un único embrión. ¿Por qué? Porque si la paciente tiene un buen pronóstico, es de esperar que tengamos muchos embriones de los que poder seleccionar para transferir. Y hemos dicho que en el mejor de los casos, es decir, incluso en pacientes menores de 35 años, la incidencia, la proporción de embriones anormales que no van a dar lugar a un embarazo es del 40%. Si realizamos un test genético preimplantacional en una paciente que ha obtenido muchos embriones, más o menos aproximadamente la mitad de ellos no van a ser buenos, les podemos estar ahorrando un montón de transferencias fallidas, por lo cual es una indicación clara en este sentido. A modo de ejemplo de cómo funciona un ciclo normal, si en una paciente se extraen 16 ovocitos, no significa que vaya a tener 16 embriones. Esos embriones sufren un proceso de selección natural, por así decirlo. Y los embriones que tienen alteraciones de los cromosomas normalmente se van quedando por el camino y no llegan hasta el día +5, no llegan a estadio de blastocisto. Pero incluso los que llegan a estadio de blastocisto pueden seguir teniendo alteraciones cromosómicas, como hemos visto en el estudio previo, ¿no? Como la tabla que veíamos del 40% de embriones aneuploides y que va aumentando luego el número de esos embriones aneuploides con la edad, eso es ya llegado a día +5. Así que imaginaos la proporción de ovocitos de mala calidad que se tienen al principio. Bien, pues en este caso, de un total de 16 ovocitos, llegan a estadio de blastocisto, es decir, a día +5, solo 5 embriones. Y de estos 5 embriones, que son los que se analizan con el PGTA, el resultado nos dice que solo hay un blastocisto que es euploide, un blastocisto apto para transferir. Nosotros no estamos cambiando la calidad de esos embriones, simplemente estamos seleccionando. Pero solo por el hecho de seleccionar correctamente y desde el principio, estamos evitando realizar transferencias que van a dar lugar a procesos muy frustrantes de test de embarazos negativos o incluso de abortos, ¿vale? Con lo cual es una técnica muy útil, aunque la calidad del embrión no varía en función de la técnica, simplemente la técnica selecciona. Un poco desde el principio podríamos decir que en un ciclo de FIV lo primero que haríamos sería una estimulación ovárica con medicación que se inyecta y que permite que los folículos vayan creciendo. Realizamos ecografías de control y cuando vemos que los folículos han crecido en un tamaño que consideramos suficiente, ¿vale? Y adecuado, entonces programamos la función ovárica y la extracción de estos ovocitos que se encuentran dentro de los folículos, ¿vale? Una vez hemos obtenido los ovocitos, los fecundamos y ahí es cuando se produce el proceso de selección natural por el que no todos los ovocitos fecundados van a llegar a convertirse en embriones en día 5 o en día 6, que es cuando alcanzan el estadio de blastocisto. Pero a los que sí que lleguen son esos los que vamos a biopsiar, ¿vale? Y biopsiamos las células que corresponden a la futura placenta. Luego en una siguiente diapositiva lo vamos a ver eso. Como el test, como el PGTA, tarda unas 3 semanas en darnos el resultado de si el embrión es apto o no es apto, mientras tanto los embriones tienen que congelarse, tienen que vitrificarse, ¿vale? Y permanecen congelados a la espera de saber si el resultado es apto o no apto. Cuando ya tengamos ese resultado, los embriones no aptos serán descartados y los embriones aptos serán los que se irán transfiriendo de uno en uno, ¿vale? Para eso necesitamos la segunda parte, que es la preparación del útero. Necesitamos un útero receptivo que acepte esos embriones.
y posteriormente realizaremos las transferencias. Aquí vamos a ver un vídeo con tecnología timelapse que consiste en realizar fotos cada 5 minutos a los embriones que están en cultivo y luego durante un periodo de 5 días y luego ponerlas muy rápidamente de tal forma que se ve como si fuera un vídeo, pero en realidad son fotos. Y lo que vemos es que el embrión se va dividiendo, primero a 2 células, luego a 4, luego a 8, luego a 16 y cada vez más hasta que llega un momento en que se compacta y ya no se distingue y luego se expande. Y al expandirse se ven dos zonas muy claramente diferenciadas. La primera, que sería la masa celular interna, que es como una bolita que protruye hacia el interior, no sé si lo veis, sobre las 11 horarias, ¿vale? Esa masa celular interna es la parte del embrión que va a dar lugar al bebé, ¿vale? Y luego tenemos el trofoectodermo, que es toda la capa de células que recubre el resto del embrión, ¿vale? Y ese trofoectodermo, esas células, son las que darán lugar a la placenta. Así que tenemos dos zonas, una que da lugar al bebé y otra que da lugar a la placenta. ¿De dónde vamos a coger la biopsia? Evidentemente, de la que da lugar a la placenta, para no dañar las células en las que se van a convertir posteriormente en el bebé. ¿Vale? Esto es lo que hacen los compañeros embriólogos en el laboratorio, que requiere una curva de aprendizaje bastante intensa, pero que lo hacen estupendamente y sin ninguna complicación jamás, ¿vale? Y veis que se aspira de las células que nos interesan, de las células que darán lugar a la placenta, se aspira cuidadosamente y el puntero que veis en el medio, que es como un redondel amarillo y azul, es un láser que va disparando poco a poco y va debilitando las uniones entre las células para facilitar la consecución de esa biopsia. ¿Vale? Que es lo que está haciendo ahora, una mezcla entre tracción y debilitación de las uniones entre las células. Dejo que termine. Ahora se va a ver cómo se suelta por completo, eso es, y veis que el resto del embrión se queda estupendamente y no sufre ningún daño. Esas células de las que hemos cogido ahora mismo, las que quedan restantes se van a volver a unir entre sí y van a volver a cerrar el embrión. Y las células que hemos cogido en la biopsia, que son las que acaban de salir de la pipeta y que se ven justo ahora debajo del puntero láser, son las que vamos a biopsiar. Son 5 o 6 células nada más. Bien. ¿Representan estas 5 o 6 células la totalidad del embrión? La respuesta corta es sí. ¿Vale? Sí, con una tasa de fiabilidad del 95%, que es una tasa extremadamente alta. No es una tasa del 100%, porque para tener una tasa del 100% deberíamos biopsiar las células de la masa celular interna, no las de la placenta, sino las que van a dar lugar al bebé, ¿vale? Pero eso nos cargaríamos el embrión. Si biopsiamos esas células, no hay manera de que ese embrión se desarrolle después. Lo que se ha visto es que en estudios en los que embriones que se asumía que eran aneuploides porque la biopsia en la placenta era anormal, al compararlos con la biopsia en la masa celular interna, dado que esos embriones se iban a descartar, la concordancia se ha visto que era de un 95%, es decir, es muy elevada, muy elevada. Y con esto nos aseguramos que el material genético del embrión no sufre daños y el embrión puede seguir adelante y desarrollarse, convertirse en un bebé finalmente. Pues hasta aquí hemos hablado de la teoría del PGTA, que la teoría es universal, es la misma para todas las clínicas de reproducción asistida. Lo importante, una vez entendido todo esto, es trasladar esta teoría a la práctica y para ello es muy útil contar con un laboratorio propio, como es nuestro caso. El no externalizar el servicio nos permite mantener una comunicación constante y fluida con el laboratorio de genética y que en cualquier momento, si yo tengo dudas, poder llamarles y decir, oye, no entiendo esta imagen que tengo aquí en la pantalla. Y que me digan, pues mira, lo que le pasa a esa paciente, a la paciente de abajo, es que tiene una trisomía en el cromosoma 13. Y además de esto, nos permite tener nuestras propias tasas para poder aconsejar a las pacientes con datos reales y actualizados, como los que vemos en la imagen, que son los datos de nuestro laboratorio de genética del año 2020, en los que vemos, que coincide con lo que nos decía el estudio anterior, que el porcentaje de embriones de mala calidad, de embriones aneuploides, va aumentando con la edad. Es de más o menos un 40% en menores de 35 años y progresivamente va aumentando hasta hacerse de un 73% en los datos que nosotros hemos analizado en pacientes de más de 40 años. Así que, como conclusión, el PGTA lo que nos permite es
al mejorar la selección embrionaria, nos permite aumentar el éxito, la tasa de éxito por cada transferencia que realizamos, ¿vale? No realizamos transferencias a ciegas, realizamos transferencias de embriones que sabemos que son viables, ¿vale? En este gráfico que tenemos aquí en la imagen, los datos que tenemos son datos crudos, entre comillas, son datos que no están estratificados por edad, es decir, que incluyen tanto pacientes jóvenes como pacientes de edad más avanzada. Si solo cogiéramos pacientes mayores de 37 años y analizáramos esos datos, la diferencia entre ambas columnas sería todavía muchísimo mayor porque la columna del PGTA seguiría en un 72% de tasa de éxito por transferencia, pero la columna del no PGTA en pacientes de mayor edad disminuiría muchísimo la tasa de éxito, porque estas pacientes tendrían mayor proporción de embriones de mala calidad y no llegarían a dar lugar a un embarazo. Y en principio, eso sería todo. Espero que os haya sido útil. Y nada, yo ahora mismo me quedo aquí pendiente de las preguntas que podáis tener, porque es verdad que es muchísima información de golpe. Yo espero haberlo hecho de tal forma que se haya entendido a la mayoría, y si no, aquí estoy para resolver dudas. Pues muchísimas gracias, Sergio. Como decía, si te parece, empezamos con la ronda de preguntas y respuestas. Recordad que en el botón de debajo podéis hacer todas vuestras preguntas de forma anónima, así que os animamos a que las vayáis haciendo. Durante la presentación hemos tenido ya un par de preguntas, entonces te las puedo ir haciendo mientras van llegando algunas más. Perfecto. La primera es, dice, como en el PGTA hay que congelar los embriones, ¿afecta de alguna manera la congelación y posterior descongelación? Vale. Para resumir, no. O sea, el embrión es una estructura tan compleja que la distribución en más de 200 células, que son las que tiene cuando alcanza el estadio de blastocisto, le permite sobrevivir esos procesos de una forma muy, muy efectiva. Más o menos no, bastante aproximado sería un 98% de los embriones que se descongelan y luego se descongelan sobreviven a ambos procesos sin ningún problema, con lo cual que un embrión no sobreviva a esto es casi anecdótico, por así decirlo. Muchas gracias. A ver, tenemos uno por aquí también que dice, yo me realicé un test genético de compatibilidad con mi pareja y a mí me salieron unas cuantas. La que más le llamó la atención a mi gine es el síndrome de X frágil, con un 14% con este tipo, y el test puedo ver si el dice, perdón, entiendo que viene la pregunta, ¿con este test puedo ver si el embrión puede ser portador o no? Vale. Estamos hablando de dos cosas distintas, ¿vale? Hay dos tipos de diagnósticos genéticos preimplantacionales. El que busca aneuploidías, que es el que acabamos de hablar ahora mismo, ¿vale? Que busca alteraciones en el número de los cromosomas, pero en el cromosoma completo, no en un gen en particular, como sería lo que ocurre durante el X frágil, ¿vale? Y hay un PGTA, o sea, perdón, un PGTA no, un PGT-M que busca enfermedades monogénicas, que dependen únicamente de un gen, ¿vale? Ese test existe y se puede hacer, y lo que hace es ir a buscar esa enfermedad en concreto, porque sabemos que los progenitores pueden estar afectados y entonces buscamos esa enfermedad para ver qué embriones portan esa enfermedad y cuáles no, y seleccionar los que no la portan, ¿vale? Pero como hay un montón, más de 1000 enfermedades monogénicas que dependen de un único gen, no hay paneles que las vean todas al mismo tiempo de forma rutinaria, sino que tenemos que ir a buscarlas, ¿vale? Y eso se haría con el PGT-M, que es otra técnica un poco distinta, aunque la respuesta es que sí que se puede hacer, pero no con esto. Pues no sé si también puede igual responder un poco a otra pregunta que tenemos por aquí, que dice, he escuchado que se pueden detectar Down, bueno, síndrome de Down, ¿también se puede detectar autismo? Vale, el O, autismo es una enfermedad que es multifactorial, ¿vale? Eso quiere decir que depende de muchas cosas a la vez y ninguna de forma predominante, ¿vale? Depende de una susceptibilidad genética, pero no de un único gen, sino de muchos genes distintos, aunque no se sabe en qué proporción afecta cada uno, y depende también de factores ambientales, como los factores que existen durante la vida intrauterina, como el estilo de vida que lleve la madre, por ejemplo, ¿vale? Y de factores postnatales, una vez ya el bebé ha nacido, que no se conocen del todo bien. Entonces, intentar predecir la aparición de autismo
yo creo que actualmente no es viable, porque son demasiados factores a la vez y muchos no conocidos. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿al realizar PGTA es posible que el embrión pierda calidad? No, realmente no, porque no sé si lo habéis visto en el vídeo, se cogen 5 o 6 células de un embrión que tiene unas 200 células, ¿vale? Y se cogen 5 o 6 células de la parte que no va a dar lugar al bebé. No se cogen de la masa celular interna, se cogen del trofoectodermo. Esas células luego se vuelven a unir entre sí y el embrión sigue teniendo la misma calidad, porque la calidad que nos importa es la de la masa celular interna, no la del trofoectodermo. Muy bien. Otra pregunta dice, buenas tardes y muchas gracias por toda la información, muy completa. He visto que hay una clínica en Baden-Baden, Alemania. ¿Se puede Sí. hacer PGTA en Baden-Baden? Pues asumo que sí, pero no me voy a meter en eso porque realmente no lo sé. Yo trabajo en Madrid y no sabría decir con seguridad, pero lo podemos preguntar y podemos averiguarlo y contestaros en otro momento. Si nos mandáis un email, nos aseguramos de contestar. Pero Muchas yo no gracias. lo sé, yo no lo sé, ¿eh? También tenemos a ver otra por aquí que nos dice, hola, tuve un PGTA con resultado del embrión anormal más 12. Día de la biopsia 6, sexo femenino. Tengo 42 años, aparte del factor de la edad, ¿a qué otros factores podría deberse? Y quisiera saber si se puede deber a mí o a mi pareja. Vale. ¿A qué otros factores? El fundamental, ya digo, es la edad, ¿vale? Es verdad que hay otros factores como por ejemplo el tabaco o sustancias tóxicas a las que nos podemos exponer en determinados trabajos, ¿vale? Que pueden empeorar la calidad tanto del ovocito como del espermatozoide. Y realizando un PGTA sobre el embrión, hemos dicho que analizamos el embrión en su conjunto, no el ovocito o el espermatozoide por separado, con lo cual no somos capaces de averiguar de quién era el problema en este caso, ¿vale? Aquí culpas no hay, sí que lo que hay es problemas médicos que hay que intentar solucionar. Yo aún así, sin tener más datos, apostaría a que el problema radica principalmente en la edad del ovocito. No sé cuántos años tiene la pareja, pero 42 años en una mujer es una edad que generalmente produce complicaciones de este tipo. En los hombres sí que afortunadamente el espermatozoide va adquiriendo también estas mutaciones que condicionan embriones de mala calidad, pero con una edad un poco más avanzada. No sé si con eso he respondido. Es que es muy difícil saberlo realmente. Vale. También nos preguntan, los análisis genéticos KIR-HLA-C, ¿cuándo es recomendable hacerlos? ¿Se hace solo en la mujer o también en el hombre? Vale. Uf. A ver, es que es un tema completamente distinto a este, pero voy a intentar resumirlo porque además es un tema muy, muy complejo. Hace referencia no a la genética, bueno, un poco a la genética, pero no a la genética como tal, como acabamos de estar viendo en cuanto a número de cromosomas o a mutaciones en los genes que dan lugar a enfermedades. Hace referencia a cómo la genética influye en la inmunología, en cómo las células del cuerpo se defienden de factores que son extraños. Tenemos que tener en cuenta que un embrión tiene la mitad de su información de una persona que es extraña a la madre, a la que se implanta ese embrión, y más todavía si ese embrión procede de ovocitos donados, ¿vale? En este sentido, existe una molécula de un típico específico de linfocitos que se llaman natural killer, linfocitos NK, que es el KIR, ¿vale? Y el KIR puede venir en dos formas: KIR que tenga A o KIR que no tenga A, es decir, que tenga B o que tenga BA, ¿vale? Este KIR interacciona realmente, es que es un tema muy complejo, ¿eh? Habría que dedicarle mucho más tiempo. Este KIR interacciona con otras moléculas del HLA, ¿vale? Que también se divide en distintos subgrupos, de tal forma que un KIR AA de una mujer que interaccione con un HLA-C2, ¿vale? De un espermatozoide, va a dar lugar a problemas en la implantación. Esto sobre todo es para problemas en la implantación y abortos de repetición. No sé, o sea, me vas a tener que repetir la pregunta porque después Sí. de la explicación que llevo, yo no sé si estoy respondiendo a lo que me había Es preguntado bastante o no, complejo, sí, es pero es bastante muy complejo de complejo. explicar. Podríamos dedicarle otra Preguntaba sobre sesión a todo, esto.
sí, preguntaba que cuándo es recomendable hacerlos, que creo que Ah, sí, también lo has respondido ya, eso es. y si se hace solo en la mujer o también en el hombre. Claro. ¿Cuándo es recomendable hacerlo? Es cuando estemos ante la situación que es la consecuencia de esa incompatibilidad, por así decirlo. Es decir, cuando estemos ante fallos de implantación repetidos o cuando estemos ante abortos de repetición, ¿vale? Y se hace sobre la mujer la evaluación del KIR y se hace sobre el hombre la evaluación del HLA, ¿vale? Y son ovocitos donados, también la evaluación del HLA se hace sobre la donante, para intentar compatibilizar con el KIR de la mujer receptora los HLA de los organismos externos, en este caso la donante de óvulos y el donante que puede ser la pareja de espermatozoides. Perfecto. Esta era más complicada. Sí. Otra pregunta que nos dicen ¿es más costoso el proceso de PGTA? ¿Es más costoso el proceso de PGTA que Entiendo que de un tratamiento sin PGTA. Ah, sí, 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 claro. Evidentemente es una técnica que requiere una experiencia muy amplia por parte de los embriólogos que toman la muestra, requiere criopreservar el embrión durante más tiempo, requiere unos aparatos, unas máquinas que analicen el material genético y unos genetistas que lo interpreten, con lo cual todo eso acaba teniendo un coste. También nos piden por aquí una charla de Natural Killer, que están Hola, muy Natural Care, sí, interesados. sí. Sí. También preguntan por aquí si existe algún tratamiento que brinde la clínica para mejorar los ovocitos. Para mejorar los ovocitos, Sí, claro, mejorar la calidad, entiendo. vale. Como mejorar la calidad de los ovocitos no se puede, ¿vale? Los ovocitos son los que se tienen, ¿vale? Y la calidad que tienen viene impuesta ya. Lo que podemos intentar es aumentar el número de ovocitos conseguidos. Como la calidad de esos ovocitos, de ovocitos malos, por así decirlo, es una proporción, ¿vale? Si imaginaos, tenemos un 80% de ovocitos malos, ¿vale? Si solo tenemos 5 ovocitos, solo uno de ellos va a ser bueno. Si tenemos 10 ovocitos, 2 de ellos van a ser buenos, ¿vale? Con este mismo 80%. Entonces, lo que estamos haciendo con esto no es aumentar la calidad de los ovocitos, sino aumentar la cantidad y mantener la proporción y, por tanto, aumentar el número absoluto de ovocitos de buena calidad. No sé si se ha entendido. ¿De qué tratamiento en qué, ¿Cómo? sí, que qué tratamiento es el Claro, que básicamente consiste en optimizar la respuesta a la estimulación ovárica mediante tratamientos farmacológicos hormonales o incluso en mujeres que tienen baja respuesta, la clínica está ofreciendo un tratamiento muy, muy novedoso, la inyección de plasma rico en plaquetas a nivel ovárico, ¿vale? Que eso parece que puede aumentar la cantidad de ovocitos que podamos recuperar en una mujer que tiene baja reserva. Perfecto. También preguntan, ¿me puedo hacer PGTA aunque no esté especialmente recomendado para mí? Por poder, por supuesto que se puede hacerse. Ay, no sé si pone que mi conexión es inestable. No sé si me oís bien. Exactamente. ¿Sí? Vale. Por poder sí que se puede hacer, sin ningún problema. Es verdad que si te sales de las indicaciones que hemos puesto en la pantalla, va a ser menos rentable. No significa que no vaya a ser útil. Y si tú no tenías muchos ovocitos de los que disponer, pero tenías, imagínate, 3 en vez de una barbaridad para elegir, y solo uno de los 3 era malo, si lo has hecho, es verdad que te ha sido menos rentable que una paciente que disponía de 10 embriones y 5 eran malos, pero aún así te has podido evitar, gracias a esto, una transferencia fallida. Entonces, malo no es. Quizá no es lo más rentable en el resto de casos, pero negativo no es y siempre puede aportar algo. Perfecto. Pues bueno, veo por aquí también más peticiones de webinar o de explicación de Natural Killers. Así que bueno, pues prepararemos alguna cosita. Tenemos alguna cosa en inglés, entonces a los interesados igual se le podemos enviar también mañana, pero sería interesante tener también alguna en español. Pues nada, Sergio, nos Pues despedimos. Muchísimas gracias por la muchas presentación y por gracias. las preguntas. Un placer. Y bueno, pues hasta pronto. Hasta luego.